Buen día. ¿Están bien, verdad? Bueno, estamos bendecidos. Estoy honrado de poder estar en este día aquí con ustedes. Agradezco a la vida del pastor Eduardo, del pastor Diego y a toda la Iglesia Renacer que me ha hecho partícipe para poder estar en este día con ustedes. Y bueno, como decía el pastor Eduardo, nos conocemos, desde que yo me acuerdo, lo conozco. Así que es una de las, quizás de las primeras caras que uno recuerda cuando era chico, cuando era niño. Mi papá trabajó algunos años con él, luego siguió trabajando con el hermano. Y yo tengo algunos recuerdos de ellos, de la familia, de haber andado con ellos en el vehículo que tenían una Traffic marrón que tenía y que a veces nos ha llevado por ahí, cuando el pastor Eduardo usaba bigote. Ah, mire, ustedes quizás algunos no se acuerdan, pero yo me acuerdo de eso. Así que mire los tiempos que nos conocemos. Casado, hoy con mi esposa estamos cumpliendo 18 años de casados por civil. Mañana cumplimos los 18 años de la bendición del Señor sobre nuestra vida. Y como decía el pastor Eduardo, estamos esperando nuestro primer hijo, luego de 18 años y de caminar durante 16 años con un diagnóstico médico de esterilidad. Mi esposa, para los médicos, es estéril. Ella no puede tener hijos. Hace 8 años atrás hicimos un tratamiento de fertilidad, implantaron 2 embriones, no prendieron, ella los abortó espontáneamente. Y este año comenzó con algunos malestares y ella pensó que se le estaba adelantando la menopausia o que estaba con problemas de gastritis y cuantas cosas. Resulta que en un control médico la gastritis tenía patita, manito, cabecita y tenía 2 meses y medio de gestación. Así que bendecimos al Señor por eso. Y porque yo le contaba antes de empezar la reunión a los pastores que Dios nos dio una palabra. Dios nos dio una promesa. Y un poco de esto yo quiero ministrarte en esta mañana la palabra del Señor. Quiero que si tienes tu Biblia y quieres buscar allí conmigo Génesis capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante, vamos a leer ahí algunos versículos de la palabra de Dios y en los próximos minutos poder prepararnos para recibir el cumplimiento de la promesa de Dios para nuestra vida. Dice la Biblia, visitó Jehová a Sara como había dicho, diga conmigo, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Amén y amén. Solamente hasta allí quiero leer, pero que usted pueda prestar atención en esta mañana. ¿Sabe? En el contexto de los versículos que nosotros leemos, desde el capítulo 12 del libro de Génesis, nosotros nos vamos a encontrar, el capítulo 12, yo se lo parafraseo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Es el primer momento donde nosotros encontramos de que Dios había llamado a Abraham. Ahora, desde el llamamiento y del día que Dios lo llama, Dios le dice, yo te llamé y te voy a hacer de ti una nación grande. Era un hombre ya mayor, un hombre ya de más de 70 años cuando él fue llamado por Dios. Y desde el momento de su llamado y de la promesa hasta este día que acabamos de leer, pasan más de 20 años, 25 años aproximadamente en su vida. Y en esos años Dios tiene que tratar con él para llegar al cumplimiento de la promesa. Dios lo llamó, él se fue a Egipto, mintió sobre su esposa, después se tuvo que separar de su sobrino Lot, Dios le mostró la tierra que le iba a dar a heredar. Abraham libertó a su sobrino Lot de la cautividad, luego rechazó la oferta del rey de Sodoma. Dios le promete a Abraham un hijo, él presenta unas ofrendas que Dios le pide, que eran 5 ofrendas, allí después usted lo puede leer en toda la historia, él tiene que ahuyentar las aves de rapiña, pero pasa el tiempo y él tiene un hijo con una criada llamada Agar, al que le pone por nombre Ismael, y lo tiene por
idea de su esposa, ¿no? Ella le dijo, bueno, quizás Dios me quiere dar hijos por mi criada, anda, acostate con la criada. Y como Abraham era obediente, como todos los esposos, ¿verdad? Él fue y se acostó ahí y le hizo caso a la esposa. Ahora, pasa esto, pero Dios establece algo, dice, va a haber una circuncisión y esta va a ser la señal del pacto. Dios le marca un tiempo para el nacimiento de su hijo. Abraham intercede por Sodoma. Yo le estoy haciendo un pequeño paréntesis de todo lo que es un poquito la vida de Abraham hasta ese día. Otra vez Abraham vuelve a mentir sobre su esposa y por fin llega el cumplimiento de la palabra y de la promesa de Dios. Yo le hago todo este preámbulo porque si bien Dios tiene una manera, o hay una multiforme manera de Dios, hay una multiforme gracia y Dios actúa de diferentes maneras, hay cosas que no cambian, que Dios las estableció. Y es el trato que Dios tiene que tener con cada uno de nosotros, con cada persona, para poder confiarle todo lo que Él nos ha dicho. Yo era muy pequeño cuando a mí un hombre de Dios me trajo una palabra de que yo iba a pastorear, de que yo iba a viajar por las naciones. Y ¿sabe? Yo era muy chico y después fui un adolescente y Dios me seguía hablando sobre lo mismo. Después tuve un momento de rebeldía en mi vida donde mi corazón se alejó del Señor. Nunca me alejé de la congregación, pero me alejé del Señor y Dios me seguía hablando lo mismo. Pero Dios tuvo que tratar conmigo hasta llegar al tiempo que hoy yo puedo estar viviendo y junto con mi esposa. Ahora, yo tengo la seguridad y nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos dio sus promesas. ¿Cuántos creen en eso? Tenemos promesa en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que las promesas de Dios para nosotros son preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas nosotros lleguemos a ser parte de la naturaleza divina de Dios. Ahora, si Dios lo dijo, sabemos que lo hará y esa es la confianza que tenemos. Pero volviendo a esto que acabamos de leer, quiero mirar detenidamente algunas cosas. Comienza diciendo que Jehová visitó a Sara, diga conmigo, como había dicho. Lo visitó como lo había dicho e hizo como había hablado. Y qué tremendo es esto porque nos hace entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Dios está comprometido con su palabra. Dios es un Dios que no miente. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que si Él lo dijo, Él lo hará. Ahora, el libro de los Salmos dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en los abismos. Y una de las cosas que nosotros debemos entender en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, es que Dios siempre hará lo que Él ha dicho y no siempre hará lo que nosotros tenemos ganas, pero siempre hará lo que Él ha dicho. A veces nosotros venimos de una familia donde uno de mis hermanos fue sano de cáncer, de un cáncer terminal. Los médicos le daban pocos meses de vida, el cáncer había tomado todo su cuerpo y Dios lo sanó. Pero 2 años después, otro de mis hermanos falleció después de una operación de apéndice. Y nosotros oramos igual, oramos de la misma manera, tuvimos la misma paz en nuestro corazón. Yo tuve la misma paz en mi corazón cuando Dios sanó a mi hermano que el día en que Dios determinó llevarse a mi otro hermano. Ahora usted me pregunta, ¿y vos qué querías, Pablo? Y yo quería que Dios lo sane, mi hermano David, pero Dios decidió llevárselo. Ahora, tiene que ver con lo que es su voluntad. En ocasiones nosotros sacamos de contexto algunos versículos y lo tomamos de manera de creer que Dios tiene la obligación de cumplir y de hacer todo lo que nosotros le pidamos. Sin embargo, cuando Jesús enseñó a orar, una de las frases del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender, es a orar para que Dios haga su voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en nuestra economía y en todo aquello que nosotros emprendamos. Ahora, ya no pasaba el tema no pasaba por si Abraham quería o por si Sara creía, sino que Dios lo había dicho y por el hecho de que Dios lo había dicho, lo hizo como había hablado. Cuando uno tiene una palabra de Dios, la palabra de Dios me refiero cuando las promesas de la Biblia que son para nosotros, dice el apóstol Pablo, escribe, dice que los que somos de Cristo somos herederos de la promesa, somos descendientes de Abraham y somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Todas las promesas que están en la palabra, puede levantar su mano y diga, son para mí. No, vamos, dígalo, diga, son para mí.
las promesas de la palabra son para nosotros. Ahora, las palabras que Dios nos ha hablado hasta este día no son expresiones de buenos deseos de Dios, sino que cada vez que Dios habla te está revelando, te está mostrando el plan que Él tiene contigo y no deberíamos estar esperando otra cosa más que lo que Dios dijo. A veces fallamos porque oramos de manera equivocada, porque oramos para que se haga nuestra voluntad y no para que se cumpla su palabra. Fíjese que la Biblia también dice que a veces oramos y no recibimos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Es decir, que hay una manera de pedir que está mal, pero hay una manera que está bien. Entonces, cuando el profeta Daniel oró para que Dios libertara al pueblo de la cautividad de Babilonia, él oró no por sentimiento, sino porque él entendió que era el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Había una palabra precedente que decía que durante 70 años ellos iban a estar cautivos. Y cuando Daniel vio que habían pasado 70 años, él comenzó a declarar la palabra de Dios. Tú dijiste, Señor, tu palabra decía, el profeta dijo esto, y Dios tocó el corazón del rey de aquella época para otorgarles la libertad. A veces, no sé si a usted le pasó alguna vez, pero a veces nos cansamos de orar. A veces nos decimos, ¿hasta cuándo voy a orar por esto? ¿Y saben por qué nos cansamos? Porque a veces oramos de manera errónea y eso permite que no veamos nuestras oraciones contestadas. Ahora usted me va a preguntar, ¿pero está mal pedir por algo que quiero? No, está bien. Sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios. Ahora, también la Biblia dice que hay una confianza que nosotros tenemos. Y esta es la confianza que nosotros tenemos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y que si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso está en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Es decir, está bien presentar nuestras peticiones, está bien, pero también entender que hay cosas que Dios no nos va a dar o no nos va a dar aún, sino que va a tener que esperar un tiempo. La clave es conocer y aceptar la voluntad de Dios. Lo segundo, dice que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Diga conmigo, el tiempo de Dios. Hay una frase que la utiliza tanta gente hoy y que no sé cuánto conoce de Dios, pero la utiliza, que dice, el tiempo de Dios es perfecto. Hay gente que la usa para un montón de cosas y no, es que el tiempo de Dios es perfecto. Pero es una verdad, no importa quién la diga, es una verdad. Ahora, no es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. Y si no entendemos el tiempo de Dios, nosotros comenzamos a correr algunos riesgos de apurarnos y a veces cuando nos apuramos podemos arruinar un plan eterno de Dios para nuestra vida. O podemos demorarnos y atrasar lo que Dios dispuso para nuestra vida y su propósito en nosotros. Cuando desconocemos el tiempo de Dios, terminamos viviendo una vida sin sentido o sin resultado, porque cuando una persona desconoce el tiempo de Dios, generalmente hace cosas buenas, pero las hace en el tiempo equivocado, y eso detiene lo que debería manifestarse como fruto. Mi papá era un hombre de campo, tengo amigos, como decía el pastor Eduardo, me toca viajar por diferentes partes de nuestra nación y otros lugares, y tengo amigos que tienen campo y trabajan en el campo, y ellos tienen un tiempo para la siembra, depende de la semilla. No la pueden sembrar, no es que ellos se levantan hoy, domingo, y dicen, ya está lindo el día, vamos a ir a sembrar. No, hoy vamos a sembrar las hojas. No, si se les pasa el tiempo, la ventana, el periodo de la siembra, aunque ellos lo siembren y sea buena la semilla y sea buena la tierra, nunca la tierra le va a producir lo que podría haberle producido si lo hacía en el tiempo correcto. Y en nuestra vida es así. Muchas cosas las hacemos y son buenas, pero a veces las hacemos fuera de tiempo. A veces nos apuramos, nos apresuramos, a veces nos retrasamos. La Biblia en el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y nombra muchas cosas. Jesús le dijo a los religiosos que ellos no sabían distinguir el tiempo
en el que vivían. En estos días, predicando un pastor en nuestra congregación, que aparte es mi primo, él dijo: iglesia, no estamos de campamento, estamos en guerra. No estamos de campamento, estamos en guerra. Lo que vamos a hacer el miércoles, orar por nuestra nación, es porque estamos en guerra, no estamos de manera pasiva, no estamos de vacaciones, estamos y tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo para que el enemigo no gane ventaja sobre nuestra vida. Dios amonestó a su pueblo a través del profeta Ageo, diciéndoles: ustedes dicen todavía no ha llegado el tiempo. Y el tiempo ya era. En la tribu de Isaacar, usted sabe, de las tribus de Israel, había una tribu que no sé si eran gente de guerra, no sé si eran buenos con las armas, pero los de la tribu de Isaacar dice que eran entendidos en los tiempos y cuyos dichos seguía todo Israel. Es decir, ellos decían: ahora es el tiempo de salir a la guerra, ahora es el tiempo de ir a conquistar, ahora es el tiempo de quedarnos, ahora es el tiempo. Mire si es importante. Porque cuando una persona desconoce el tiempo, puede estar esperando que pase algo que ya está pasando. Yo estoy esperando que Dios haga algo y Dios dice: yo lo estoy haciendo. O puede tener por tardanza algo que está llegando y estar distraído en cosas que no son malas, pero que son para otro tiempo. ¿A cuántos alguna vez se le pasó el colectivo por haberse distraído en su casa? Los que alguna vez viajaron en colectivo. Y es la hora. Ahora tenemos la aplicación que podemos seguir por dónde viene cuando le anda el GPS al colectivo, pero no importa. Pero cuando yo iba a la escuela, yo tomaba el colectivo en la puerta de mi casa, en la vereda del frente. El 50 y pico pasaba por ahí, pasaba el 46, el 47. Mire, qué cosa, estoy hablando cosas de viejo, pero yo sabía la hora que pasaba el colectivo y como vivía al frente, solo tenía que cruzar la calle. Yo salía cuando sabía que estaba viniendo el colectivo 2 o 3 minutos antes, pero si yo me distraía, el colectivo se me pasaba y llegaba tarde. Y a veces nos pasa así en nuestra vida en Dios. Estamos retrasando cosas que Dios nos está pidiendo y estamos llegando tarde. O estamos distraídos, o estamos esperando que Dios haga algo que Dios ya lo está queriendo hacer. Dios nos tiene que revelar su palabra, sus planes, su propósito, pero también el tiempo que estamos viviendo, para no perder ni demorar lo que Dios quiere manifestar sobre nuestra vida en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Que no se te pase el colectivo, como dice el pastor Eduardo. Ahora, lo tercero, dice que cuando nació el hijo, Abraham lo tomó y lo circuncidó como Dios lo había mandado. Necesitamos cumplir con Dios. Dios había establecido algo antes de darle un hijo. Y cuando le dio el hijo, Abraham cumplió. Y una de las cosas tenía que ver con esto. Abraham, a los días de haber nacido Isaac, lo circuncidó como Dios le había mandado. Cuando nosotros vinimos al Señor y le aceptamos en nuestro corazón, y si usted no lo hizo, esta mañana usted lo va a poder hacer. Usted hizo un pacto, usted le entregó su corazón, cuando pasó por las aguas del bautismo, usted prometió servirle a Dios todos los días de su vida, porque eso es el pacto que hacemos cuando pasamos por las aguas del bautismo, mantenernos fieles al Señor. Ahora, hay un pacto que debemos cumplir, porque eso manifestará o liberará sobre nosotros algunas cosas que todavía no han sido soltadas sobre nuestra vida. A veces prometemos demasiadas cosas que no vamos a cumplir. Le pedimos a Dios algo, prometiéndole: Señor, si vos haces esto, yo, mira, te prometo, te juro, te perjuro, mira, si vos haces esto, mira, yo te prometo que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar. Y a veces pensamos que Dios cumple porque creyó en lo que nosotros íbamos a hacer. Porque a veces, ¿cuántos hemos prometido alguna vez algo que no cumplimos? Levánteme la mano y no los veo mucho, pero no me deje tan mal parado a mí. Qué bueno que la gente que lo ve a través de internet no los ve a ustedes, me ve a mí que yo levanto la mano.
Pero a veces hemos prometido cosas cuando estamos en apuro. Señor, yo me metí en esta. Yo sé que fue culpa mía. Pero si vos me sacás de esta, yo te prometo. Vas a ver, me voy. No sabes lo que voy a hacer yo. Vos, mira, me vas a querer llevar de arcángel al cielo. De tan bien que me voy a portar. Es así. Y resulta que Dios obra y otra vez volvemos a fallar. Ahora, ¿cuántas veces dejamos de cumplir lo que un día le prometimos a Dios y hasta tenemos excusas para no hacerlo? Pero son excusas que a veces pueden calmar solo nuestra conciencia. Pero delante de Dios, Dios está esperando que usted y yo cumplamos con lo que le hemos dicho un día. Dios tiene expectativa de nosotros. Dios espera algo de nosotros. ¿Cuántas cosas le hemos prometido al Señor? Él nos mandó a hacer, hemos dicho que sí, luego las ignoramos, las postergamos, y con esa postergación viene la postergación de muchas manifestaciones de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos cumplir con todo lo que Él nos ha mandado y con aquello en lo que hemos asumido un compromiso. Necesitamos cumplir. ¿Sabe? Los días que vienen, quiero decirte, son días para que veas a Dios cumpliendo su palabra sobre tu vida, manifestando su voluntad sobre tu casa, restaurando tu familia, restaurando tu matrimonio, restaurando tu economía, restaurando tu salud. Dios quiere cumplir su palabra y sus promesas. Los días que vienen vas a ver que las promesas de Dios son reales en tu vida, son verdad sobre tu vida. Yo no vengo a ilusionarte, yo no vengo a decirte esto para que tú salgas de aquí contento. Vengo para que tú puedas tomar esta palabra y puedas creer que sobre tu casa y sobre todo lo que has alcanzado vas a ver a Dios cumpliendo su palabra y toda la buena palabra que Dios habló sobre ti. Un día Dios le habló a mi padre que toda su casa le iba a servir, y aun cuando mi corazón estaba rebelde, mi padre sabía que yo andaba medio rebelde y en algunas cosas que siempre digo, no las cuento, primero porque me avergüenzo y segundo para no darle idea a otros de cosas que pueden hacer. Porque he hecho cosas que digo, no sé si a otros se les ocurrió, pero yo las hice. Pero mi padre nunca dejó de creer en la palabra. Y un día Dios cumplió su palabra y toda su generación, hoy amamos al Señor, servimos al Señor. Y quiero decirte que Dios no va a pasar ni un punto, ni una coma, ni una tilde sin que se cumpla. Dios lo va a hacer como Él lo dijo y como Él lo ha hablado. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, cuando retrocedemos unos capítulos y algunos versículos de la historia que leímos al comienzo, Génesis 18 dice algo, y quiero con esto ya ir dándole un cierre a la administración en esta mañana. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya las costumbres de la mujer y ya estaba menopáusica. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he dado a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Mire, eso Dios le dijo antes del nacimiento, por supuesto. Pero el día en que Dios le puso fecha al nacimiento del hijo de Abraham, Sara se rió, porque Sara consideró imposible que Dios hiciera eso. Porque ella no solamente tenía que creer en la palabra, ella no solo había dejado de creer en la promesa de Dios, sino que dejó de creer en su esposo. A ver, es bien explícito lo que dice. ¿Qué dijo Sara? ¿Será que con el viejo otra vez? ¿Será que tendré deleite de mi Señor siendo ya viejo? O sea, a buen entendedor, no hace falta que diga mucho. Ella lo miraba al viejo y decía, qué buen compañero de mate que tengo en la mañana. Pero ya está, tranquilo. Y se rió. Imagínese que tu esposa te mire y se ría de vos. Se rió y Dios le dijo. Ahora fíjese que Dios le dijo a Abraham, porque Abraham cuidó el corazón. Dios le dijo a Abraham, porque Dios cuidó el corazón de Abraham, le dijo, ¿por qué se rió Sara no creyendo en mi palabra? No le dijo que no creía en él. Le salvaguardó el orgullo de hombre. Ahora, ella no creía que iba a volver a tener deleite en su marido, ni que en ella estarían las fuerzas para pujar y dar a luz un hijo. Pero para Dios nada de eso era un impedimento. Ni siquiera Dios habla de algo imposible. Dice, para mí no hay nada que sea difícil.
Y todo lo que para nosotros a veces es imposible, para Dios no es ni difícil, ni difícil. Y ella se rió de la palabra. Ahora, ¿sabe qué significa Isaac? Isaac significa risa, la risa de Dios. Mientras muchos se ríen creyendo en las imposibilidades del cumplimiento de la palabra de Dios para su vida, Dios te dice, no te vas a reír solo, yo me voy a reír contigo porque voy a cumplir cada palabra que te he hablado, como lo he dicho, y en el tiempo señalado Dios va a cumplir su palabra sobre nuestras vidas. Cuando nace el hijo, Sara termina diciendo, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Hermano, ¿cuánto tiempo nos hemos pasado la vida llorando por lo que nos falta? Hoy con mi esposa y yo, mire, esta palabra, mire, parece que la podría haber escrito Dios conmigo también, con este otro Abraham. Porque ya con alguna edad avanzada, 42, casi 43 años, y con un diagnóstico imposible, mire, nosotros tendríamos que estar, en este momento tendríamos que estar en otra nación. Teníamos programado un viaje para estar en otra nación. En el mes de octubre teníamos que estar en Europa nuevamente. Y todo eso se nos cambió. Pero de repente nos encontramos y cuando el día que nos enteramos, el día que yo pasé por la ecografía de mi esposa y la ecógrafa nos dio la noticia, yo comencé a reírme. Yo no me largué a llorar, yo comencé a reírme. Y dije, Dios nos está haciendo reír nuevamente. Dios ha cumplido su palabra. Teníamos una palabra precedente. Y quiero decirte que los días que vienen no son días para que llores por lo que te falta, sino que te vas a reír por ver todo el favor de Dios sobre tu vida. Las lágrimas que sembraste por año en desesperación, en angustia, en dolor, en tristeza, van a dar fruto. Pero esas lágrimas no van a ser de tristeza, serán de risa. Y mirarás los días que han pasado, los días que estás viviendo, y te reirás de todo el proceso y del trato de Dios contigo, diciendo valió la pena. Y disfrutarás del fruto de la palabra que Dios habla cumplido sobre ti. Cuando Abraham hizo todo por sus fuerzas, Dios vino y le dijo a Abraham, prepárate, porque se viene tu Isaac. Prepárate, porque aunque te rías, yo voy a cumplir mi palabra. De ahí el título de esta palabra, prepárate para recibir tu Isaac. Porque aunque nadie crea que puedes, si Dios dijo que sí, Él lo hará y Él cumplirá su palabra sobre nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Dale un aplauso al Señor. Y quiero que en esta mañana, si te puedes poner en pie. Para Abraham, Isaac era un imposible. Y no sé cuál es tu imposible, no sé cuál es tu Isaac en esta mañana. No sé si tu Isaac tiene que ver con tu matrimonio que está a punto de romperse o que parece que se rompió y querés restaurarlo. No sé si tu Isaac tiene que ver con hijos, si tiene que ver con tu salud. No sé cuál es el Isaac que estás esperando. Que Dios un día te dio una palabra, pero han pasado los años y parece que nunca se cumple esa palabra. Vengo a decirte hoy, de parte del Señor, comenzá a prepararte para recibir tu Isaac. Comenzá a prepararte para recibir lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Esas promesas hoy están disponibles para cada uno de nosotros, los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, los que hemos creído en Él y le hemos recibido, nos ha hecho parte. Dice la Biblia que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo cuando usted acepta a Jesús. Y si usted vino hoy por primera vez a este lugar, como sé que algunas manos se levantaron, y si alguien que está en la transmisión es la primera vez que escucha hablar de Jesús, yo te quiero invitar a que en esta mañana tú también lo puedas recibir en tu corazón y que puedas hacer una oración diciendo, yo también quiero ser parte, yo también quiero tener las mismas promesas de parte de Dios y quiero que Dios cumpla todas las promesas en mi vida. ¿Sabe por qué mi esposa hoy está esperando un hijo? Porque hay una promesa de Dios de que no habría esterilidad en su pueblo. Y nosotros reclamamos esa promesa para nosotros. Y hemos visto y he orado por tanta gente que
no podía tener hijos y quedaba embarazada la mujer y yo no podía. Pero Dios cumple su palabra con nosotros. Y aunque nosotros ya teníamos toda nuestra vida resuelta de cómo íbamos a hacer los años que vienen, ya uno de mis sobrinos había dicho que cuando fuésemos viejos iba a hacer cargo de nosotros. El otro día me dijo, tío, ahora que va a tener un hijo no me tengo que hacer cargo, ¿no? Nosotros habíamos resuelto toda nuestra vida, pero Dios vino a cumplir su palabra en nosotros. Así que si nunca aceptaste al Señor, quiero que ahí donde estás, si querés levantar tu mano y repitas esta oración conmigo, y usted que está en la transmisión también pueda en esta mañana hacer esta oración y decir, Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor, que limpies todos mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón. Hazme uno de los hijos de Dios. Quiero ser hijo de Dios y quiero recibir y ser parte de aquellos que tienen las promesas para ver el cumplimiento de tu promesa y de cada cosa que tú has dicho en mi vida, en mi casa y en mi familia. Amén. Allí donde estás, levanta tu mano al cielo. Permíteme que en esta mañana haga una oración. Padre, te bendecimos. Estamos honrados de ser parte de tu pueblo, de ser parte de tu grey. Señor, somos bendecidos porque un día te conocimos. Somos bendecidos porque cuando nos llamaste, no nos llamaste para estar solo en un auditorio, en un templo, sino que nos llamaste para darnos promesas, para darnos sentido, para darnos propósito, porque has puesto en nuestras vidas, has puesto en nosotros promesas grandes, nos has dado, tu palabra está llena de promesas para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestra generación. Y aunque hoy nuestra realidad nos muestre cosas totalmente adversas, cosas totalmente lejanas a esas promesas, aunque hoy parezcan imposible que eso suceda, aunque hoy nos riamos diciendo es imposible que Dios haga esto, tú estás diciendo para mí ni siquiera es difícil. Y como dice tu palabra, lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Hoy confiamos en eso, confiamos en tu poder. No sé cuál es el imposible, no sé cuál es el Isaac que cada uno de mis hermanos aquí presentes está esperando. Quizás tiene que ver con su familia, quizás tiene que ver con su salud, quizás tiene que ver con un diagnóstico médico, quizás tiene que ver, Señor, con su matrimonio, quizás tiene que ver con su economía y dice, de esto no me saca nadie, pero hoy venimos a declarar esta palabra, que en el tiempo que tú has dicho, tú harás como has dicho, que tú cumplirás tu palabra, que no pasará un punto, no pasará una coma, no pasará una tilde, sin que tú cumplas todo lo que nos has prometido. Confiamos en esa palabra, recibimos esa palabra, Señor, y oro porque en este día, si alguien ha venido enfermo a este lugar, tu palabra lo sane. La Biblia dice, envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Que tu palabra nos libre de la ruina, nos libre de la ruina familiar, de la ruina económica, de la ruina en la salud, Señor, sino que tu palabra restaure todo y podamos ver, Señor, que tú eres el Dios que cumple tus promesas, el Dios que adoramos, el Dios a quien servimos, el Dios que va a cumplir con nosotros. Y hoy podemos decirte gracias, porque sabemos que si tú lo dijiste, ya está hecho. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Dios que ha cumplido su palabra en esta mañana? Dios te bendiga, iglesia. Es una honra poder estar aquí con ustedes.